Diariamente el mundo, este mundo en el que vivimos, nos ofrece un horror, un terror, que no necesariamente va ligado a posesiones, a demonios, a fantasmas, y que nos deja muy claro que el horror verdadero es por mucho, mucho, mucho superior al de la ficción. Tú simplemente puedes prender el televisor y presenciar las noticias para que te des cuenta de la cantidad de cosas negativas que este mundo ofrece. Y es por eso que hoy voy a contarte dos historias totalmente ciertas, totalmente verdaderas, que nos deja ver qué tan cruel, qué tan poco humanos pueden llegar a ser algunas personas. Y claro, decir humanos es mucho, porque para las cosas que han hecho, eso ya no se le puede llamar un ser humano. Vamos a hablar de un horror real que está pasando en este mismo momento que me estás escuchando. Está pasando porque hay muchos de nuestra región centroamericana o latinoamericana que tienen que pasar el verdadero infierno en busca de ese mal llamado sueño americano. Como te dije, esta historia es totalmente cierta. Y la llegamos a conocer, o muchos la llegaron a conocer, porque te relataré la vivencia de esta persona que sobrevivió a una matanza de más de 70 personas, todas ellas indocumentados, ilegales en el paso de México para poder ir a Estados Unidos. Nos cuenta esta persona que lo que se vive o lo que vive un inmigrante es el verdadero infierno. Y como esta hay muchas historias y esta se conoce. La persona iba de tren en tren, como lo hacen muchas personas que tratan de pasar el país de México. Sabemos de antemano que en estos trenes a nuestros hermanos indocumentados les pasa de todo: asaltos, violaciones, maltrato, denigración, algo que va haciendo que tu psiquis se destruya por completo por la cantidad de trato que te dan y por la cantidad de cosas que ves ahí. Un horror. Pues por si esto fuera poco, esta persona bajó del tren y decidió de irse por una vía de automóvil, por un camino, junto con muchos otros más inmigrantes. Es aquí cuando más adelante unos sujetos lo detuvieron. Detuvieron al grupo de inmigrantes y los bajaron a todos. Los tipos estaban fuertemente armados, muy fuertemente armados. Cosa que si tú te oponías o algo, pues simplemente ya sabías cuál era tu destino. Cogieron a toda esta cantidad de personas, las amordazaron, las amarraron, y luego de darle un trato, quién sabe qué,
porque hace falta estar en los pantalones o en los zapatos de esas personas para poder entender qué se siente ser tratado como estas personas fueron tratadas. Los hicieron caminar un gran tramo bajo ese sol agobiante, bajo esas condiciones precarias, hasta llegar a una construcción baldía, un edificio de 4 paredes, donde estas personas no sabían que lastimosamente ese era el último lugar en el que iban a estar vivos. Luego de golpearlos, de maltratarlos, de humillarlos, de que quizás a las mujeres las hayan violado, quién sabe por qué torturas hayan pasado. Luego de eso los acostaron a todos como en una fila, los apilaron a todos acostados y comenzaron uno por uno a darles un tiro de gracia. Pero es que si les hubieran dado ese tiro de gracia y no hubiera pasado más, yo creo que es una muerte pues un poco piadosa para los que no tuvieron la suerte de morir de esa forma. Porque además de haber sido torturados, muchos de ellos también fueron brutalmente cercenados de sus extremidades, de sus lenguas, sus orejas, sus dedos, sus piernas, sus partes genitales, como si esto se tratara de un trabajo macabro, sin sentido, porque son personas que no tenían dinero, eran personas que buscaban mejores sueños, mejores oportunidades, y terminaron así. Esta historia se sabe gracias a una persona que uno de estos individuos creyó matarlo. Afortunadamente, ese tiro de gracia no dio donde debía dar, afortunadamente para esa persona. Y luego él se quedó ahí aguantando ese dolor de esa bala que cayó en su costado, en su hombro, pero haciéndose el muerto porque sabía que si hacía algún ruido o algo, iba a ser peor. Luego le comenzaron a apilar cadáveres sobre él y al cabo de un rato pues pudo salir. Más adelante las autoridades lo encontraron y él contó esta historia y se hizo un operativo de investigación en ese lugar. Por si todo lo que te he contado aquí es poco y se cree una barbaridad, pues había más. Cuando las autoridades investigaron el sitio, encontraron las tumbas, los fosos en los que habían sido apilados más de 100 de cadáveres, la mayoría personas indocumentadas. Y no solo encontraron cadáveres, encontraron extremidades, cabezas, torsos, de todo. Y es por eso que te digo que no hace falta pensar en demonios, en fantasmas, en espíritus,
para conocer el verdadero terror que este mundo nos ofrece. Y eso sigue pasando y va a seguir pasando, y está pasando en este mismo momento. Si tú has tenido el pensamiento de querer dejar tus cosas por buscar un mejor sueño, piénsalo bien, porque ese camino es el verdadero infierno, un infierno en la tierra. Como la historia anterior, esta historia es bastante horrenda porque involucra a un niño, a un pequeño. Es muy conocido que las personas que tienen que ir de indocumentadas pasando por Guatemala, si es que van de El Salvador, si es que van de Honduras, tienen que pasar por los países centroamericanos para poder llegar a México. Y ahí en México tomar un tren o una serie de trenes que son mejor conocidos como La Bestia. Vaya que el nombre no le viene mal. La cantidad de asesinatos, muertes, tragedias que ha visto La Bestia es incalculable. Pues una señora que iba en busca de este que es el sueño americano, que se termina convirtiendo en una pesadilla para la mayoría que tienen el valor de afrontar esta travesía porque en sus países de origen ya no pueden más. Esta señora estaba a punto de montarse a La Bestia y llevaba a su niño, un niño no tan pequeño pero tampoco tan mayor, 5 o 6 años aproximadamente. El tren, es cierto, no va rápido, pero va a una velocidad considerada en la que te puedes hacer mucho daño, y de hecho hay muchas personas que se han hecho una gran cantidad de daño al caer de él o al quedarse dormidos. Pues venía el tren y la señora se iba a subir y llevaba aguantado al niño en brazos para poderse subir. Obviamente las demás personas que estaban con ellos le comenzaron a gritar: no señora, no se suba, no va a poder, no se suba con el niño, no se suba, no se suba, no se suba. La mujer no hizo caso y se dirigió hacia el tren. Como pudo, con una mano se sostuvo de uno de las barras del tren, con la otra sosteniendo a su pequeño en un brazo, desesperada por conseguir esa ruta que le iba a llevar a un lugar de mejores posibilidades. Pero es que no se puede con La Bestia. Llegó un momento en que la señora perdió la fuerza, perdió el control, y en una sacudida que dio el tren, perdió a su niño. No se necesita ser tan gráfico o que te describa lo que le sucedió al pobre infante.
Pero lo cierto es que ese bebito quedó ahí. Con su madre impotente de hacer algo. Horror puro, real, en su máxima expresión. Y como eso hay mucho, tú lo puedes encontrar simplemente saliendo de tu casa, ver hacia los lados, porque todo eso que te conté pasó, pasa y sigue pasando en este mundo en el que vivimos. Vaya que de verdad la realidad supera por mucho la ficción.